Ahí sí. Amén. Entonces esta porción, Hayé y Sará, ya tanto que aprender, esta es la parashá de la vida de Sara. Así se llama esta porción hermosa y en homenaje, ¿cierto?, a la matriarca, por así decirlo, ¿no? La esposa de Abraham, también quien es considerado el padre de la fe, la madre de Isaac, ¿cierto?, la abuela de Jacob, de Israel, y así. Entonces vemos en ella una mención también aquí en la porción como una mujer de ejemplo, ¿ya? De hecho, la bendición que se le da a las niñas, a los hijos, a las hijas, es que sean como Sara, Rebeca, y Lea, ¿no? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay características y qué importante, la Torá resalta a la mujer. Resalta a la mujer sus cualidades, sus virtudes, porque es importantísima en la vida de un hogar. ¿Ya? De hecho, el pueblo de Israel, sin mujer no hay familia. Sin mujer no hay Israel. Sin mujer no hay pueblo de Dios. Entonces, qué importante aquí las características en esta hermosa parashá. Pero que vamos a irnos a una de las aliyá, ¿cierto? Que es la aliyá número 3. Vamos a desarrollar hoy día, vamos a leer, vamos a reflexionar en esta. En las anteriores hemos visto la 1, la 2, ¿ya? Para aquellos que están, quieren después revisarlas en los videos. Esta porción en sí está del capítulo 23 hasta el 25 de Génesis, ¿ya? Un resumen, para entrar en contexto, esta parashá, ¿cierto? En la aliyá número 1, habla de la muerte de Sara en Hebrón a la edad de 127 años. Abraham hace duelo por ella, después de lo cual se levanta y pide que los hijos de Het le den una propiedad para una sepultura. La contestación es que puede sepultar a su difunto en uno de los mejores sepulcros de ellos, pero después de haberla reverenciado a Abraham, solicita que Efrón le venda la cueva de Macpelá para una sepultura. Sin embargo, Efrón le ofrece el campo con la cueva como regalo. No obstante, Abraham quiere pagar por ello y a pesar de que Efrón le pone un precio astronómico, Abraham lo acepta y paga en efectivo. En la aliyá número 2, de esta forma el campo de Efrón es cedido a Abraham en propiedad ante las autoridades de los hijos de Het, y Abraham sepulta a Sará en la cueva. Después le pide a su siervo más confiado que haga un juramento para encontrar una esposa para su hijo Isaac entre sus parientes en la tierra de donde él había salido. Un ángel del Eterno es enviado delante para que su viaje tenga éxito. Si la mujer no quiere seguirle, quedará libre del juramento. Y la aliyá número 3, que es la que vamos a ver hoy, el siervo sale con 10 camellos cargados con riquezas y llega a Aram Naharayim. Se para junto a un pozo fuera de la ciudad de Nahor en el momento cuando las mujeres salen para buscar agua. Hace una oración al Dios de Abraham pidiendo una señal para poder saber qué joven haya sido escogida para ser la esposa de Isaac. En ese momento llega una virgen muy hermosa y saca agua del pozo. Ella es Rebeca, la nieta del hermano de Abraham. El siervo corre a su encuentro y le pide un poco de agua. Ella no solamente le da de beber, sino también a todos los camellos. Esa fue precisamente la señal que él había pedido. El siervo le entrega joyas de oro y pregunta de quién es hija y si es posible hospedarse en su casa. Ella le contesta que es hija de Betuel, que es hijo de Nacor, el hermano de Abraham, y que hay suficiente paja, forraje y lugar en su casa. Entonces el hombre se postra ante el Eterno en reverencia. ¿Amén? Entonces el contexto es de que se está buscando una novia, una esposa para Isaac, ¿cierto? Lo hemos visto anteriormente. Esta porción de la Torá nos revela, ¿cierto? Un nivel ya mayor, ¿cierto? En la cual el padre busca esposa para su hijo. ¿Ah? Y es por eso que vamos a encontrar en la escritura, Yeshua nos hablaba del esposo, de la esposa, ¿cierto? La novia, la iglesia, el marido, las bodas, ¿ya? Y Yeshua también nos habla de esas parábolas donde un hombre hace boda para su hijo y hace invitados y todo eso. Entonces, todo lo que vemos acá es un relato que nos habla ya en un nivel de entendimiento, ¿cierto? Como es en el hebreo el Sod, que es un nivel de revelación más profunda. Nos habla cómo el padre, representado en Abraham,
busca una esposa, que es Rebeca, para su hijo Isaac. Y para eso envía ¿a quién? A Eliezer. Eliezer significa Dios es mi ayuda, Dios es mi ayudador. Eli, Elohim, y Ezer es ayuda, ayudador. Y por lo tanto, Eliezer es una figura también del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él es nuestro ayudador. ¿Ven? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Busca a quién? Busca a la novia. Por eso, cuando nosotros hemos sentido un llamado a buscar a Dios, ha sido el Espíritu Santo, Eliezer, que ha venido a buscarnos a nosotros y prepararnos para ser la esposa, la novia, en esa figura de matrimonio con el Señor, ¿ah? Que es el novio, del cual el Padre ha enviado, ¿cierto?, para que nosotros nos preparemos para las bodas del Cordero. Entonces hay una hermosa ahí, relación, hay una hermosa revelación de todo este proceso que ya está anunciado en la Torá. ¿Ah? Por eso Yeshua decía, la Torá, los profetas y los escritos hablan de mí. ¿Ah? Y aquí vemos en toda esta figura y estos relatos cómo se revelan. Entonces vamos a hacer lectura primero, ¿ya? Me gustaría que pudiéramos leer, hermanos, para que participemos. Vamos a partir de aquí. Jordi, si puede, cada una va leyendo una lámina hasta que terminemos el relato, ¿ya? ¿Está primera? Amén. Sí, todo eso que está ahí. Porque Claudia siempre... Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor, y una porción de todos los bienes de su señor, y fue encaminado a Harán Naharaim, a la ciudad de Nacor. Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto al pozo de agua hacia el atardecer, cuando salen las guardadoras. Y dijo: Oh Adonai, Elohim de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los que habitan la ciudad salen a sacar agua. Sea pues que la Virgen a quien yo diga, inclina tu cántaro y beberé, me responda, bebe, y también le abrevaré tus camellos, esta sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has tenido misericordia de mi señor Abraham. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, para sus adentros, he aquí Rebeca, la cual había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Y el siervo se apresuró a su encuentro y le dijo: Dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y dijo: Bebe, Señor. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y dijo: También sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Adonai había prosperado su camino o no su camino. Y aconteció que cuando todos los camellos acababan de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes de oro que pesaban 10. Y le preguntó: ¿De quién eres, hija? ¿Acaso hay lugar en casa de tu padre para nosotros pernoctar? Y ella le dijo: Yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió: También hay en nuestra casa pasto, también lugar para pernoctar. El hombre hizo reverencia y se postró ante Adonai. Amén. Hasta ahí vamos a leer. ¿Ya? Esa es la Aliyá 3, ¿cierto? Aliyá significa ascenso, ¿ya? Entonces teníamos el día domingo, que es el primer día de la semana, la Aliyá 1. Lunes, Aliyá 2, martes, Aliyá 3, así. Hasta llegar a las 7, ¿ya? Que es la
el último peldaño, que es precisamente el Shabbat, que es el día más alto, más elevado de todos los días de la semana. Entonces, en esta porción, hermanos, hay mucha revelación, ¿ya? Vamos a ir analizando algunos versículos, partiendo por el versículo 10, que dice: entonces el sirviente, ¿cierto? El siervo Eliezer, tomó 10 de los camellos de su amo y toda clase de regalos de su amo con él, y se levantó y fue a Aram Naharayim, a la ciudad de Nacor. ¿Ya? Entonces, aquí en el hebreo dice que el siervo tomó todos los bienes de su señor en su mano. Esto se interpreta en el Midrash como un documento de donación que muestra que Isaac era el dueño de todos los bienes de Abraham, para que los familiares no tuvieran dudas para enviar a su hijo. Entonces, acá nosotros estamos también tratando de entender en revelación que se recuerdan que el Señor dio dones a su iglesia. ¿Sí? ¿Y a través de quién dio los dones? A través del Espíritu Santo, ¿cierto? A cada cual repartió dones según el Espíritu. Entonces, acá vemos a Eliezer, símbolo, reflejo o tipo del Espíritu Santo, trayendo regalos. ¿A quién? ¿A quién iba a ser la novia de Isaac? La novia del Mesías. ¿Ven? Y por lo tanto vemos acá que una muestra de la gloria de Dios, de las cosas sobrenaturales de Dios, ¿ya? Porque entre los dones, ¿se recuerdan los dones? Dones de sanidad, dones de milagros, de discernimiento del espíritu, don de fe, don de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, y así. Entonces es una muestra, ¿cierto?, sobrenatural del poder de Dios. Ahora, los regalos son inmerecidos. Los regalos son por gracia. Los regalos no se obtienen por méritos, ¿eh? Porque los regalos fueron dados a Rebeca. Es más, antes de que ella aceptara ir, ya había recibido regalo. No es porque aceptó ir, es el que recibió regalo. ¿Se fijan? Eso nos habla de que hay muchos creyentes que han recibido regalos, pero aún no han tomado la decisión de ser realmente la novia del Cordero. ¿Ven? Por eso Yeshua dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en ese día me dirán: pero Señor, si en tu nombre, dones, echamos fuera de ti, hicimos milagros, sanamos enfermos, profetizamos, don de profecía. ¿Se fijan? Entonces ellos están mostrando los regalos que recibieron, que ocuparon. Pero el Señor está diciendo: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ahí hay una diferencia. Podemos decirle: Señor, pero si mira, si usamos tus dones. Pero la diferencia que Él está haciendo es aquellos que decidieron seguir el camino de justicia y aquellos que recibieron la Torá en su corazón. Porque aquel que practica la Torá es justo. Pero aquel que no practica la Torá es injusto, es un hacedor de iniquidad o de maldad. ¿Eh? Porque todo lo que, dice el apóstol Juan, todo aquel que quebranta un mandamiento, eso es pecado, porque el pecado es infracción de la ley de la Torá. Entonces ahí tenemos una enseñanza muy hermosa, de que Dios nos ha dado en forma incondicional dones, regalos, así como Eliezer entregó a Rebeca. Y aquí también vemos al Espíritu Santo como un representante de la gloria de Dios, ¿verdad? De la presencia de Dios, en la cual legalmente él llevaba, ¿cierto?, una autoridad delegada por Abraham, en donde él llevaba una muestra de todos los regalos, de todas las riquezas, de toda la gloria que tenía Abraham y que obviamente iba a ser traspasada a su hijo Isaac, a la herencia que le correspondía a él. ¿Eh?
¿Por qué? Porque los hijos, antes de que su padre repartiese la herencia, ellos ya sabían que les correspondía, ¿cierto? Al primogénito le correspondía una herencia doble, ¿verdad? Y ellos ya sabían que la tenían, pero tenía que ser entregada. Dice, sin embargo, dice, cuando el hebreo usa la expresión Behol tu, que se traduce como y todo lo bueno, no está refiriendo a todos los bienes de Abraham, sino a una representación de esos bienes. Como el número 10 representa la totalidad, tenemos en la carga de estos 10 camellos una representación de todas las riquezas de Abraham. La expresión Belladó, que se traduce como en su mano, no significa necesariamente que toda riqueza literalmente estaba en su mano, sino bajo su cuidado, bajo su administración. Por eso Eliezer era el mayordomo, era aquel que en el fondo tenía las llaves, tenía el acceso, usaba todo lo que Abraham tenía, era el al que administraba. De esa misma manera, el Espíritu Santo administra en nosotros los dones de Dios, los regalos de Dios, las riquezas de Dios. ¿Ven? Y por lo tanto nosotros tenemos que ser también buenos administradores, ¿ah?, de la gracia que se nos ha sido dada. Y los 10 camellos, ¿cierto? El número 10 en hebreo representan la totalidad. Por eso van a encontrar las 10 vírgenes, ¿ya? Y van a encontrar el número 10 en distintas figuras. En este caso, también hay una relación de las 10 tribus de Israel, ¿ya? Donde también viene una gran cantidad de creyentes en esas 10 tribus, ¿ya? Y por lo tanto el número 10 representa totalidad. Es un número que habla de, que nos representa la amplitud y la totalidad de lo que el Padre tenía o tiene, ¿ya? Algo interesante también es que va a buscar, Abraham pide, ¿cierto? Y encarecidamente le dice a Eliezer y le hace hacer un juramento, ¿ya? Que tenía que buscar una esposa para Rebeca de su familia, ¿ya? No podía ir a las cananeas, no podía ir a las moabitas, a las amonitas, no podía ir a otro pueblo, sino que tenía que ser de su propio pueblo, su propia familia, ¿ya? Y eso también, hermanos, nos relaciona de que el Señor está tomando y escogiendo a quién va a ser su novia, ¿cierto? De aquellos que son linaje escogido, aquellos que son considerados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él no va a tomar esposa del mundo, de las otras naciones. Él va a tomar de aquellos que son su pueblo. Y es por eso, hermanos, de que al entender que nosotros somos parte de ese pueblo que está disperso en las naciones, que son las tribus de Israel, a través de las tribus de Israel que están dispersas en todas las naciones, ¿cierto? Desde allí el Señor está tomando, recogiendo a su pueblo, y desde ahí Él va a tomar a su esposa. Él no las va a tomar de los descendientes de Canaán. Él no las va a tomar de los descendientes de Jafet. Él la va a tomar de aquellos que vienen del linaje de Sem, porque Abraham viene de Sem. Y la característica es que ellos siempre se guiaron y se dirigieron en base a los mandamientos de Dios. ¿Amén? Entonces, ahí hay algo también interesante. Después dice el versículo 11, hacia el anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, Él hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad junto al pozo. Nosotros vamos a ver siempre en la Escritura que el relato pareciera como que llegó la misma tarde, ¿no? Pero en realidad ese viaje duraba como 17 días, ¿ya? Y hay que entender que lo que nosotros tenemos en las Escrituras, ¿ya? En la Biblia, es de alguna manera como un resumen, ¿ya? Aquí no están todos los detalles, ¿ya? Por ejemplo, dice, Noé plantó una viña y se embriagó. ¿Cuánto se demora en plantar una viña? ¿Cuánto se demora en sacar, cosechar, en moler el juguito, fermentar? ¿Se fijan? Y es como que plantó una viña el mismo día y ese mismo día tenía vino. ¿Se da cuenta? Entonces, hay muchos relatos que es importante entender que de un versículo a otro a veces hay años. Años. ¿Ya? Y precisamente en este pasaje nos da la sensación, dice, y al anochecer, así como
ese mismo día, ¿ya? Pero en realidad eran aproximadamente, dice, según la distancia que se movió, eran 700 kilómetros, ¿ya? Era como ir de aquí a Copiapó, un poquito más, ¿ah? Vallenar, a Vallenar. Y en camello tuvo que recorrer casi 17 días, ¿ya? Entonces también es muy importante entender de que, por ejemplo, tenemos otros libros. Yo siempre menciono el libro de Jasser, porque está mencionado 2 veces en la Biblia. La misma Biblia dice, y esto está escrito en el libro de Jasser. Yo busco mi Biblia y no está el libro de Jasser. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó ese libro? ¿Ah? Por ahí quedó perdido, por ahí como que no, en algún momento dijeron, no lo vamos a incluir, está muy grande la Biblia ya. Va a quedar una Biblia muy grande, no vamos a poder, no la vamos a poder imprimir. Así que es interesante, en el libro de los trajiste el Sefer. Miren, yo no lo traje justo hoy día, pero compramos hace poquito un Sefer, un libro mucho más gordito, y trae el libro de Jasser, trae el libro de Enoch, ¿ya? Que eran libros importantísimos en el tiempo de Jesús. O sea, todos leían esos libros, era como la Biblia, ¿ah? Que obviamente posteriormente dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a decidir este libro sí, este no. Incluso en esos cánones, incluso casi no incluyeron el libro de Apocalipsis, lo querían sacar, ¿ah? Y así otros libros más estuvieron ahí como que entran y no entran, porque hubo concilios que decidieron qué consideraban escritura y qué no, ¿ah? Pero hoy día sabemos que toda escritura inspirada por Dios es útil. ¿Bien? Entonces vamos a ver allí, si usted tiene la oportunidad de leer el libro que hacer, se va a encontrar pero con una cantidad de detalles, ¿ah? Como lo que pasó entre el viaje, ¿ah? ¿Qué otros detalles ocurrieron que van complementando y van enriqueciendo también nuestro entendimiento? ¿Ya? Complementa. Ahora, dice después, antes de que él hubiera terminado de hablar, Eliezer, Rebeca, la hija de Betuel, hijo de Milca, la esposa de Nacor. ¿Por qué menciona esto? Porque está estableciendo una conexión con Abraham. Porque precisamente Rebeca venía de un hermano de Abraham, ¿ya? Entonces dice, salió con su cántaro sobre su hombro. Y hermoso, la palabra Rebeca o Ribka en hebreo significa sujeta, atada. ¿Ah? Y ahí vemos una conexión de que la esposa, como lo enseña la Escritura, está sujeta a su marido. Porque lo que hoy día nosotros tenemos también es una figura, ¿ya? Fíjense, para enseñarnos algo. Porque la Escritura dice que la mujer está sujeta a su esposo ama y debe amar a su esposa. Y ese amar es entregarse por ella. Pero la mujer debe ser sujeta a su marido. Rebeca significa sujeta. Y es una de las características de quién es la esposa de Isaac. La iglesia es sujeta a su esposo. ¿Quién es su esposo? El Mesías. Jesús, Yeshua, ¿cierto? Él es el marido y por lo tanto su esposa debe ser sujeta a su marido. Por eso dice, así como Cristo se entregó por ella. ¿Ven? Así pone como ejemplo, ¿cierto? Que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y como Rebeca, sujeta, debe ser también su esposa, su iglesia. ¿Ven? Génesis 24:17 dice, el sirviente corrió a encontrarse con ella y dijo, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro para beber. Amén. Y ahí también vemos una conexión con Yeshua cuando se encuentra con la mujer samaritana y le dice, dame de beber. La misma frase, la misma palabra, ¿cierto? Le dice a la mujer samaritana. Entonces aquí, inmediatamente, esto ya en la Torá, cuando hay 2 frases que conectan, ahí dice, ahí hay que estudiar. A ver, veamos esto y leamos esto y qué conexión hay. Entonces dice, por la similitud de expresiones podemos comparar estos 2 eventos y llegar a ciertas conclusiones interesantes. Al igual que el siervo de Abraham estaba buscando una novia para el hijo, de la misma manera el siervo del Eterno estaba buscando personas entre los samaritanos que pudieran ser parte de la novia del Hijo de Dios. De esto aprendemos que también los que no son judíos tienen la oportunidad de ser parte de la novia del Mesías.
¿Eh? Precisamente porque Yeshua es de la tribu de Judá, ¿ya? Por lo tanto es judío. Pero él estaba hablando con una samaritana, ¿cierto? En ese tiempo, judíos y samaritanos no se hablaban, se trataban súper mal. Porque los samaritanos correspondían también a los antiguos israelitas del norte que se apartaron, que se fueron con otros dioses, que paganizaron. Y que de alguna forma también eran como aquellos que habían sido divorciados. ¿Ah? Entonces, Yeshua tenía una misión. Viene de Judá, pero ¿a qué venía? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entre ellos estaban los samaritanos. Y entre los samaritanos también había muchos que amaban a Dios y esperaban al Mesías, porque era la única oportunidad que tenían de volver a ser recuperados, de volver a ser restaurados dentro de Israel. ¿Ya? Entonces aquí vemos que precisamente la primera vez en que Jesús se revela como el Mesías, como el Cristo, es con esta mujer samaritana. A ella le dice, aquí está el Mesías delante de ti. Y ella, wow, dijo, se ha cumplido todo lo que estaba esperando en mi vida, y fue por lo tanto a predicar, fue a anunciar, ¿cierto?, que el Mesías estaba ahí. Entonces ahí tenemos una similitud también de cómo Eliezer, ¿cierto?, se encuentra con Rebeca en un pozo, así también buscando esposa para Isaac, así también el Mesías buscando Raúl Florentino. Sí, en ese puesto. Se cortó el mensaje. Mira, ahí está. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, Nadine. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 hola Ya. Florentino. hola, Mateo, ¿cómo estás? Parece que no. Aló. ¿Aló, me escuchan? Raúl, sí, te escuchamos. Sí, Ahora sí. Hay que escuchar. Ya, perfecto. Parece que hubo una caída y eso Ahora. había silenciado todo. Ya, vamos de nuevo. Raúl, 5 minutos atrás y 5 minutos. Todo de nuevo, Raúl. Ahora Todo de sí. Perfecto. One more time, del principio. Ya, a ver si pues. Eso, ayúdenme a apaguen su Wi-Fi, porque si alguna vez usted se conectó al Wi-Fi, eso le quita la señal. Así que si pueden apagar en sus celulares, o sea, apaguen su Wi-Fi para que no se conecten a la señal de acá. Lo que pasa es que como una señal abierta, cualquiera que tenga Wi-Fi se puede unir. Y eso también puede ralentizar el... Esto lo apagamos. Sí. Ya, sí, igual está lento ahí el internet. Ahí de pegado. ¿Ah? ¿Y qué decía? Hace rato estaba diciendo. Sí. Hermanos, ¿logran ver la presentación? sí, ahora sí, Raúl.
Ahí sí. Entonces estábamos aquí, bueno, no recuerdo lo último que dije, pero Ahí estamos justo ahí. estábamos, sí, En el Salmo. estábamos hablando de la similitud de el momento de Eliezer con Rebeca en el pozo y así como Yeshua en el pozo con la mujer samaritana, ¿ya? Y luego estábamos aquí en el Salmo 45, 10, 11, que dice: oye, hija, y mira, y aplica tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Ya? Entonces también esto nos conecta, ¿cierto?, con que cuando nosotros vamos nuevamente hacia Dios, tenemos que dejar atrás cosas, ¿ya? Israel tuvo que dejar atrás Egipto, nosotros tenemos que dejar atrás el mundo. Abraham tuvo que dejar atrás a su tierra, a su parentela. Ya, entonces siempre cuando hay un llamado de Dios a unirse a Él, a acercarse a Él, ya hay un dejar atrás algo, ¿ya? Y esto tiene 3 pasos que lo vamos a desarrollar aquí. Hay 3 niveles. Como siempre lo hemos dicho en la escritura, hay 3 niveles, ¿ya? Después dice, versículo 17, el sirviente corrió a encontrarse con ella y dijo: por favor, dame un poco de agua de tu cántaro para beber. Este salmo que leímos allí se lee en Yom Teruah, que es el día de las trompetas, el día de la alarma, el día de aclamación, que es el primer día del 7º mes. Y también nos habla y nos anuncia las bodas del rey, ¿ya? Precisamente Yom Teruah es un día que está relacionado con la llegada del rey. Y por lo tanto es que la novia es presentada como proveniente de un pueblo fuera de Israel, pero es una conversa, ya es lo que se hablaba en los tiempos de Yeshua, los gentiles, ¿ah? Pero cuando los gentiles se convierten, dejan de ser gentiles y ahora pasan a ser pueblo de Dios, o sea, pasan a ser ahora cercanos a la ciudadanía de Israel, ¿ya? Porque en Israel están las promesas, los pactos, la herencia y todas las cosas. Por lo tanto, en otro tiempo éramos gentiles, pero hoy son pueblo de Dios. Esto nos enseña que la mayoría de las personas que formarán parte de la novia del Mesías son de origen gentil, ¿ya? No judío. Ahora, gentil no solamente significa extranjero, no solamente significa una persona externa a Israel, sino también tiene que ver con aquellos que habían sido pueblos y habían dejado de ser llamados pueblo de Dios. Porque ustedes saben que la Torá establece mecanismos en los cuales personas son cortadas de Israel, ¿o no? Y por lo tanto, cuando hubo literalmente un quebrantamiento del pacto, de los mandamientos, Dios cortó con Israel, con la porción del norte. Por lo tanto, es como que se haya divorciado, ¿ah? Y legalmente una mujer divorciada no se puede volver a casar. Entonces, un gentil también se refiere a todos aquellos que habían sido alejados, que habían sido cortados y habían quedado fuera del pacto, ¿ya? Por eso había muchos también israelitas gentiles que ni siquiera hablaban hebreo, que ni siquiera conocían la Torá, porque se habían alejado de tal manera que aún eran descendientes, pero eran gentiles. Y tenían que experimentar un proceso de conversión para volver a acercarse a Dios y volver a ser parte de ese pacto. Por eso Yeshua nos habla de un nuevo pacto, de un pacto renovado, ¿ya? Para poder nuevamente acercarnos a Dios y poder ser parte de esa novia. Esto nos enseña que la mayoría de las personas que forman parte de la novia del Mesías son de origen gentil, no judío. Por supuesto, esto no excluye a los judíos, pero nos indica que el pueblo judío está en minoría. La mayor parte de ella viene de los gentiles temerosos de Dios. ¿Qué es lo que habla Apocalipsis? Una gran multitud que nadie podía contar, que venían ¿de dónde? De todo pueblo, linaje, lengua y nación. ¿Ven? Entonces, eso nos habla de todos aquellos que vienen de las naciones, pero que salen de las naciones, salen de los gentiles ahora para ser parte de Israel. Raúl, Ajá. yo tengo ahí una confusión ¿Ya? en relación a eso, porque ahora yo tenía como claro el concepto, pero ahora el otro día leyendo, no me acuerdo qué era, como que se me complicó un poco, porque entonces habrían gentiles que son los que son llamados,
y estarían las tribus de Israel dispersas. ¿Son dos cosas diferentes? Claro, lo que pasa es que tenemos el concepto gentil involucraría dos acepciones. Una, aquellos que vienen netamente de otra nación, que no tienen nada que ver con Israel, pero también tiene que ver con aquellos israelitas que se paganizaron, que se gentilizaron. Esas son las tribus perdidas. Correcto. Esas serían las que están en el mundo, Y todas ahí mezcladas. exacto. Y esas Y son ahí- las que están siendo llamadas, y los Eso. gentiles son los que... Y ahí, ¿y dónde estaríamos nosotros como encasillados? Al Pues final, son- claro, a ver, por eso puede de que hayan personas que literalmente no tienen nada que ver con una descendencia o un linaje de esas tribus perdidas, pero que si reconocen al Dios de Israel y guardan su mandamiento, son injertados. Pero también aquellos que no teníamos idea, podríamos ser nosotros descendientes de esas 10 tribus, pero ni siquiera sabíamos que podíamos ser de esas 10 tribus perdidas, pero que aún así estamos dentro de los gentiles. Y hoy día, al entender la palabra y volvernos a Él, ahora ya dejamos de ser gentiles, independiente que hayan sido de una nación o que hayan sido parte de las tribus, pero gentiles, que hoy día se acercan. ¿Ah? Raúl, yo recuerdo que tú contaste en un momento que de las tribus perdidas, el Señor ya le había cumplido la etapa de castigo y que en el fondo era ese Israel perdido el que iba a empezar a volver. Ahora bien, si hay una diferencia entre ese Israel perdido y el gentil, como quien dice hablar de un chino convertido o de un mongol convertido, ¿hay alguna diferencia en la visión que nos toma el Señor? Que toma el Señor a esta tribu perdonada. ¿Me explico bien? Sí. No, cuando entras, ya no, o sea, no hay diferencia. Porque al entrar tú eres injertado y vienes legalmente a ser reconocido como parte de Israel. Ya sea que hayas venido a una nación como un moabita, o que vengas de alguna de los descendientes de las 10 tribus, que vuelves a Él. Ambos, sin el Mesías y sin el sacrificio del Mesías, ninguno de los dos puede entrar. Aun cuando hayan sido de las 10 tribus, no pueden entrar y no pueden volver al pacto, al nuevo pacto, si no es por el Mesías. Porque ya habían sido cortados, igual. Entonces, unos no tenían idea de pacto, otros habían estado en el pacto, pero ya ni se acuerdan, porque con las descendencias ya ni sabían que venían de ahí. Entonces, ambos, al ingresar, pasan a ser legítimos, herederos. Y la Torá, ya sea los mandamientos, las promesas, los beneficios, las bendiciones, entran a regir en forma igual cuando estás dentro. O sea, ahí no habría excepción. ¿Ya? Dice que el término gentil significa sin pacto. Que También, no cumple sus tiene- mandamientos. Entonces claro. da lo mismo si es un israelita gentil, no está cumpliendo su mandamiento, está en pos de otros dioses, o una persona que no tiene nada que ver por allá, Claro. China, también es gentil. Por ejemplo, Cornelio era un centurión. Era un gentil. Pero también habían otros que eran descendientes judíos o de Israel, pero también eran gentiles. Porque Pablo era benjamita, era tribu benjamita. ¿Ah? Porque no está cumpliendo Entonces ahí tenemos esas dos acepciones. Exacto. Y en, Ambos y en están estos sin pacto. tiempos en Israel, entonces, ¿cuáles están los gentiles, o sea, judíos gentiles? Claro, O sea, hoy día está también una tenemos tremenda mezcla. judíos gentiles también. Claro. De hecho, hay muchos judíos que están en otras naciones y hay muchos que son más gentiles. Etcétera. O sea, el nombre de Abraham se llama padre de multitud de gentiles. Claro, Abraham es padre de multitud. Gentiles. Claro, porque en su promesa está contenida: en ti serán benditas, de ti haré naciones, una nación y naciones. ¿Ah? Y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ahí vemos todo un tema interesante, ¿ya? Pero por eso la acepción de gentiles es un poquito más amplia, ¿ya? No es quizás como la entendíamos en un momento. Ahora,
estamos en este pasaje, ¿cierto? Cuando le da de beber. También se puede entender que no todos los que han nacido de nuevo, ya que hay otra excepción, y ahora dentro, no todos los que han nacido de nuevo y del agua y del espíritu van a ser parte de la novia del Mesías. ¿Ya? En las parábolas de Yeshua se habla de varios personajes en relación a una boda, ¿cierto? Cuando hay una boda, ¿cuáles son los actores? El novio, la novia, ¿cierto? Después están los testigos, después están los padres, están los invitados. Y hay distintos niveles de invitados, así que hay que poner al último en la mesita. Al último porque a lo mejor no es tan cercano, ¿ah? Pero está invitado, ¿ah? Y está en la boda igual, ¿ah? Entonces, es lo mismo, cuando se habla de una boda, un banquete, fíjense en las parábolas, hay distintos protagonistas. Entonces, una de las preguntas que siempre se hace, ¿todos los creyentes son la novia? ¿Todos vamos a ser la novia del Mesías? Algunos dicen que sí, otros dicen no. Ahora, ¿qué es lo que nos permite a nosotros entender esto? Es comprender y analizar de que así como hay distintos participantes en una boda, distintos lugares, distintas posiciones, incluso los discípulos decían, Señor, yo quiero sentarme al lado tuyo. ¿Ah? Y Jesús enseñaba, cuando vayas y te inviten, siéntate al final, porque es mejor que desde el final te adelanten a que te vayas a sentar adelante y te echen para atrás. ¿Ah? ¿Ah? Así que lo primero que aprendemos ahí es que, hermano, tenemos que ser humildes. ¿Ah? Seamos humildes, ¿no es? Acá viene, acá viene el novio, ¿ah? Ahora paso que viene el novio, ¿ah? La novia del no. O sea, aquí hay que ser humilde en primer lugar, ¿ah? Hay que ser humilde. Entonces también, así como vemos que hay 3 niveles, y lo hemos visto en otros estudios anteriores, hay 3 niveles, y hay niveles más cercanos y más íntimos, y hay niveles un poquito más alejados, pero que están dentro, ¿ah? En el mismo tabernáculo nosotros vemos de que hay 3 niveles. El patio exterior o el atrio exterior, tenemos el lugar santo, pero tenemos el lugar santísimo. En el lugar exterior sirven todos los levitas, pero en el lugar santo solamente los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y cada uno tiene 3 niveles de exigencia, 3 niveles de santidad. Entonces, ¿quiénes son los que pueden entrar a la intimidad, por así decir, la presencia de Dios? Era solamente el sumo sacerdote. ¿Ven? Y así. Entonces vamos a ver estos 3 niveles. Acá vamos a ver un cuadrito. Yeshua mismo lo dice acá. Dice, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, wow, ya Yeshua nos está hablando de otro nivel. Antes entramos todos nomás, ¿ah? Pero ahora sí, entramos, pero también hay niveles. Y habla de grandes y pequeños en el reino. Y si hay grandes y pequeños, también hay algunos medianos, ¿ah? Entonces, ¿de qué depende? Miren, fíjense cómo él establece una relación. Si hay alguien que suprime, ¿no? Alguien dice, no, este mandamiento no aplica, hermano, y no lo enseña, va a estar en el reino, pero va a ser pequeño. Pero cualquiera que ese mandamiento lo practique y lo enseñe, será llamado grande en el reino. Entonces, que Dios nos guarde, pero nosotros no podemos suprimir ningún mandamiento. No tenemos la autoridad de decir, no, hermano, este mandamiento usted no lo aplique, no, sino que al contrario. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos entender? Porque son mandamientos dados por Dios. Nadie tiene la autoridad. Ni el Mesías mismo, ni el Señor mismo anuló ni suprimió ninguno de ellos. Al contrario, yo he venido a cumplirlos todos. Wow. Entonces acá vemos niveles. A ver, aquí está en el Salmo que leímos, ¿se acuerdan del Salmo? Está acá.
ahí está, decía, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Tenemos 3 niveles, escucha, presta atención e inclina tu oído. ¿Ah? Escuchar, todos están escuchando, pero no todos están prestando atención. Pero hay otros que están prestando atención y inclinando su oído, o sea, están acercando el corazón también para recibir algo más profundo. ¿Ven? Ahí hay 3 niveles. Entonces, en el texto de Mateo vemos que el que está dentro del reino, hay 3 tipos. El que está dentro del reino, pero no guarda los mandamientos de la Torá de Moisés, es llamado pequeño. Después, el que está dentro del reino y guarda los mandamientos sin enseñarlos a otros, no es llamado ni pequeño ni grande. Y tenemos el que está dentro del reino y guarda los mandamientos y también los enseña a otros, este será llamado grande. A ver. Y esos 3 tipos siempre van a haber en una congregación. ¿Ah? Guardo el mandamiento, no lo guardo. No lo guardo, no lo enseño. Lo guardo, no lo enseño, lo guardo y lo enseño. ¿Ves? No lo guarda, no lo enseña. Lo guarda, no lo enseña. Y lo guarda y lo enseña. 3 niveles. ¿Ya? Ahora, en este salmo también tenemos esos 3 niveles. Aquellos que escuchan, que prestan atención y inclinan su oído. ¿Ven? Y aquí vamos a ver un cuadrito precisamente con algunos pasajes que nos van a mostrar estos 3 niveles. ¿Ya? En el tabernáculo templo estaba el atrio, ¿cierto? Que era el patio exterior. Teníamos el lugar santo y después el lugar santísimo. Y en estos pasajes, en estos 6 versículos, vamos a encontrar 3 niveles. En el Salmo 45, del 9 al 12, vamos a encontrar 3 niveles. El nivel atrio, el nivel exterior, los pueblos. Después en el lugar santo, que es un nivel intermedio, las damas, los nobles y las vírgenes. Y en el lugar santísimo, que es el más íntimo, la reina. ¿Ya? Después usted puede buscar estos pasajes. En Juan 2, del 12 al 14, habla de los niños, los que han recibido el perdón de sus pecados. Después habla de un nivel jóvenes, los que han vencido sobre el maligno por la palabra. Y después habla de un nivel padres, los que conocen al que ha sido desde el principio. Entonces tenemos 3 niveles, ¿ves? Niños, jóvenes y padres. En Marcos 4, 13 al 20 tenemos los que producen al 30 por 1. Después tenemos los que producen al 60 por 1. Y los que producen al 100 por 1. ¿Ya? Las tierras también, pues los distintos tipos de tierra. La semilla, tierra con pedregales, tierra con espinos y buena tierra. Después tenemos en Romanos 12, el 1 al 2, los que hacen la buena voluntad de Dios, los que hacen la agradable voluntad de Dios y los que hacen la perfecta voluntad de Dios. ¿Ves? 3 niveles en ascenso. Juan 14, 6, los que conocen el camino, los que caminan en la verdad y los que viven la vida de intimidad del Señor. ¿Ves? Y en Efesios 5, 27 están los sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. ¿Ven? Entonces esto también nos habla de que en el reino no todos vamos a estar en el mismo lugar. No todos van a ser la novia, y ese es un postulado, es una forma también de entender y una forma también de buscar sabiduría. Porque si yo me confío, yo ya soy la novia, estoy lista. Pero en realidad, en la Escritura vamos a ver estos 3 niveles, que significa que yo tengo que ir creciendo de nivel a medida que yo voy avanzando en mi relación con Dios, voy avanzando en el conocimiento de la palabra, voy avanzando en el guardar los mandamientos, voy avanzando en santidad, mi nivel va creciendo, mi estatura va creciendo. Y por lo tanto, en el reino no vamos a estar todos en el mismo lugar, sino que el mismo Señor nos va a distribuir. Y es por eso, fíjense, de que en Apocalipsis se habla de los 144.000, que es un grupo especial, un grupo escogido. Y fíjense, dice algo clave, eran vírgenes. ¿Cómo era Rebeca? Una mujer virgen que no había conocido varón. Una mujer humilde, una mujer servicial, una mujer de buena conducta, una mujer
que tenía un montón de características que podemos estudiar, que también hacen alusión a cómo debe ser la esposa del Mesías, cómo debe ser la iglesia del Mesías. Entonces, estos 3 niveles nos muestran que tenemos que ir nosotros creciendo y avanzando. ¿Saben? Que no debemos relajarnos ni conformarnos. En esos 3 niveles, cuando uno va perseverando y de repente va corriendo la carrera y se tuerce un pie, vuelve al final, o de ahí tiene que hacer algo. La mata. Todo por lo general, ¿cierto? Podemos volver a avanzar. Hay que llegar a una sesión. No es como se vivía en la iglesia, profesor. en distintas iglesias. ¿Se acuerda cuando usted llegaba a una iglesia? Usted podía tener como 30, 40 años, llegaba a una iglesia y hay que empezar de nuevo, ¿no? Sí. Usted tiene que empezar de nuevo el proceso. Y lo mandaban al principio. Bueno, y muchos humildes, amén, hagamos todo el proceso de nuevo. Los rebautizan. ¿Usted está bautizado por la iglesia tanto? No, me bauticé en la iglesia. No, hay que bautizarlo. Bueno, pero el tema es que no es como se vive no es como se vive en las iglesias que las personas, quizás los pastores o el concilio o lo que es, digamos, los que administran determinan, sino que aquí la palabra es la que nos rige el nivel. Y ese nivel está relacionado, fíjense bien, cuál era lo que determinaba el nivel, si usted iba a estar en el atrio exterior, en el lugar santo, el lugar santísimo, eran los mandamientos. Porque a los levitas había un nivel de mandamientos, a los sacerdotes había otro nivel de mandamientos, y al sumo sacerdote otro nivel de mandamientos. Entonces, ¿cómo yo crezco en el reino? ¿Haciendo un proceso establecido por una iglesia? ¿Un pastor? No, es un proceso que va determinando mi crecimiento en los mandamientos. Por lo tanto, si yo me estanco, si yo tropiezo, pero yo me restauro y sigo avanzando, no tengo que empezar de nuevo. ¿Te fijas? O sea, vamos en constante crecimiento, ¿ah? De gloria en gloria. ¿Ven? Aun cuando podamos tener traspiés, podamos tener retrocesos, pero luego volvemos a avanzar. ¿Ya? Se pechuga. Exacto. Por eso, fíjense, el Señor nos provee un ciclo constante todos los años. Dicen, pero el mismo ciclo, pero es que ese mismo ciclo nos va llevando a un nivel mayor. El año pasado comenzamos en un nivel, este año ahora partimos de otro nivel y esperamos seguir en aliyá, seguir en ascenso. ¿Te fijas? De repente, hoy este año sí estoy un poquito flojo, no leí mucho, no apliqué ningún nuevo mandamiento, pero el próximo ciclo a lo mejor sí. Y así puedo ir. Yo lo relaciono mucho con el colegio, con el liceo, cuando nosotros estudiamos, porque, no sé, pasó de que todos los años de primero a octavo ya era un año completo que a lo mejor no te sacáis tan buenas notas en primero básico, tampoco en segundo básico, y después mejoraste en el tercero, pero te volviste a poner flojito en el cuarto y así, y llegaste a octavo, y resulta que muchos se quedaron sentados y allá adelante estaban mejor, dándole premio al mejor, no sé, promedio, al mejor responsable. Entonces, y ahí como que uno como que decía, hoy me farrié todos estos años y no hice nada, o sea, ojo, cuántas oportunidades tuve de estudiar, de ponerme al día, de conseguirme los cuadernos y no lo hice. Y yo también podría a lo mejor estar ahí adelante, mejor orgulloso, recibiendo una honra de mi esfuerzo. Y no lo hice. Yo como que siempre, como que lo comparo con eso de nuestro caminar, de que el día que no, como que, claro, como que tu fin último, tu objetivo, no está en lo inmediato, está mucho más adelante. O sea, está en este caso, cuando el Padre dice que tiene sus promesas que son del cielo, no aquí en la tierra. Y lo que en la iglesia, me acuerdo mucho de las iglesias que se le daba mucho énfasis, que si te portabas mal, no cumplías con lo que el Padre no respetabas la palabra, que tú ibas a ser bendecido. Pero eso habla de una recompensa inmediata aquí en la tierra. Pero nuestros tesoros son más... Claro, el cielo son más espirituales, tiene que ver con lo de aquí, lo mundano. Ahí también me acuerdo cuando la palabra habla de galardones, recompensas, ¿cierto? Van a haber reconocimientos también.
No todos van a sacar el mejor compañero, ¿ah? No todos van a sacar, no sé, la mejor nota. Pero todos aprobaron, todos pasamos de curso. Uno pasó con un 3,97, ¿ah? Y se lo aproximaron, pero pasó, ¿ah? Y cada uno va a sacar una lección, ¿ah? Yo creo que en el reino, el Señor nos habla, grandes, pequeños, nos habla de 3 niveles. Hermano, no todos vamos a estar en ese lugar santísimo, pero vamos a estar en el lugar santo. Yo creo que para que usted llegue vamos a estar felices, igual, ¿ah? Pero también cada uno recibirá conforme todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Para bien y otros para mal. Nosotros vamos para bien, porque nosotros ya estamos sumando. Cada año, cada parachá, incluso vamos sumando algo. Vamos creciendo, unos crecen súper rápido, ¿ya? Otros se demoran más. Pero el proceso es distinto para cada uno. Lo importante es entender esto también y abrir un poquito de que estos 3 niveles también en el reino se van a ordenar. Algunos van a ser la novia, otros van a ser invitados, otros van a ser a lo mejor en una posición intermedia, ¿ya? Como decía, las vírgenes que acompañan a la novia, ¿cierto? Todos van a estar en la misma boda, pero el novio se va a llevar solamente a su esposa a la invitada. Claro, va a haber una porción. Y por eso también me hace sentir un poco el tema de los 144.000 que le estaba diciendo, que eran vírgenes, pero que además decían que iban con el cordero a donde quiera que fuera. Entonces, claro, el Señor reina, pero a mí me tocó 8 puestos. A otros les tocó estar con Él, van por todos lados, van de gira. Después llega el Señor y lo recibimos, nos reunimos, pero es una cosa así, ¿ya? Por lo menos así se vislumbra, ¿ah? Que en un reino hay lugares, hay distintas posiciones, ¿cierto? Así como en un gobierno, ¿cierto? Tenemos presidente, los ministros, y tenemos todo un orden, ¿cierto? De estructura, hasta un alcalde, hasta un concejal, ¿cierto? Así en el reino también va a haber una distribución de lugares que van a tener mayor relación o un poquito de más, no distancia o lejanía, pero en distintos niveles, ¿ya? Eso es lo que te está hablando de los poéticos, podría decirse un término. ¿Será por los dones que podamos tener cada persona que vivieron allá? No necesariamente por los dones, porque los dones son regalos de alguna manera que, fíjense, los dones tienen un propósito, ¿ya? Exacto, los dones tienen el propósito de perfeccionar a los santos. Los llamados ministerios, ¿cierto? Que lamentablemente a veces en la iglesia el ministerio es como, oh, el ministerio, yo tengo un ministerio, ¿cierto? Y es como el ministerio, como, ¿ah? No, ministerio en la Biblia significa servicio. Entonces cuando alguien, yo tengo el ministerio, bueno, yo tengo el servicio de esto, estoy sirviéndole. No es un rango, no es una estructura, porque recuerden que en el cuerpo todos somos miembros de un cuerpo. Alguno es ojo, otro es dedo. Pero así como sin un dedo y sin un ojo el cuerpo no funciona bien, así también nosotros. Entonces, los dones son funciones, regalos que tenemos distintos, que complementan, ayudan al cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione bien. ¿Y cuál es la función del cuerpo? Santificarse y prepararse para Dios. Entonces, tanto los ministerios o servicios, ya sea pastor, apóstol, profeta, hermano, todos iguales. Todos iguales. La diferencia es la función y el servicio. Si alguien tiene una función y no lo hace, ¿ah? Imagínense el corazón diga, hoy día no quiero bombear sangre, no, hoy día no. Sonamos. ¿Ah? Es lo mismo. Cuando cada uno de nosotros empieza a ejercer su servicio, o ese ministerio, que es por la traducción, ¿ya? Ese servicio, y empezamos a ejercer los dones, nos vamos hermoseando. Vamos, ¿cierto?, cumpliendo una función que finalmente nos lleva a que podamos servir mejor a Dios, guardar mejor los mandamientos. Entonces, en este caso, esos lugares o esa
función que vamos a tener, pequeños o grandes en el reino, no va a estar determinada por los dones, sino que va a estar determinada por lo que los dones sirvieron y provocaron en la iglesia, que finalmente es santidad. ¿Ya? Amén. Sí. Con respecto a lo que estaba diciendo Margarita, yo una vez también me pasé una situación bien fuerte y yo sentí que yo le había fallado a Dios. Y Él, en su gran misericordia, puso a los hermanos y también sobre todo su palabra. Muchas veces nosotros necesitamos ser, como dice, igual que en la escuela, ¿no? Que chula, me falta tanto y si no tengo los forzamientos, no es. Y el Padre Eterno permite esos momentos en que nosotros nos torzamos, nos caigamos, cosas así, porque es un relato. Es como el resto del cuerpo. Y de repente uno tiene una luxación aquí en el dedo y necesita primero descanso, darse cuenta que hay que sanar el dedito, ir a terapia, de repente necesita medicina, necesita un trato especial para que la mano pueda seguir funcionando. Y también así en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene mucha disposición al ego. Dios me usa. Discúlpenme, pero que a mí Dios me reveló, no me vengan con cosas, porque Dios me reveló a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta y Él siempre en su gran amor y misericordia nos protege a nosotros mismos del altivez de la soberbia. Porque dice que somos sus hijos. Y Él es la cabeza nomás, porque dice ser Padre, Él es soberano, y por mucha unción, por muchas cosas que queramos tener, Él que lo que dice, ¿qué cosa? Amarlo, tener un corazón temeroso a Él y sobre todo dice humildad y obediencia. Entonces siempre es un trato de que nos caigamos porque de repente hagamos por caballito, sí, se ponga, y Él dice, no quiero que vayan a esa velocidad porque van a caer a la vida. Y el mismo bueno a veces permite el freno y nos cuesta, pero siempre con humildad y sencillez. ¿Qué pasó acá? ¿Qué estoy haciendo mal? No preguntar por qué está pasando, por qué estás permitiendo esto. Y es muchas veces que quiere decir, a través del lugar, oye, estáis arrancando con la moto, como quien dice, y estás realmente haciendo las cosas de acuerdo, como decía ahí, a mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te mandé yo en este tiempo a que tú quisieras prosperar económicamente. ¿Qué sacas con prosperar en esta área si tú sabes que eso te va a hacer igual que cangrejito, caminar hacia atrás? Entonces él siempre a veces pone esto y permite que nosotros seamos libres. ¿Para qué? Para que también despertar en la otra parte del cuerpo de que voy a ayudar. Chuta, que hay que empujar. Chuta, yo necesito que alguien me pare. Entonces yo pienso que todo, como dice él en su perfecta palabra, todo ayuda para bien. Sobre todo a quienes, a quien amamos. Y estamos dispuestos a ser tratados. Y todo esto cuesta entenderlo, porque a veces creemos y nos hacen entender de que lo suficiente es tener la Yeshua en nuestro corazón y ya tenemos ganado el cielo. Y no, eso no nos garantiza nada, porque estamos viviendo de acuerdo a lo que Él quiere, estamos obedeciéndole, estamos siendo fieles, le estamos teniendo. Lo tenemos realmente como bien, como nuestro gobernador, nuestro padre, cabeza. Así que tenemos que guardar nuestra salvación, como dice, con temor y temblor. Amén. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Wow, Señor, que seamos de los poquitos, pero la mayoría, dice, de los salvos se quedarán en el atrio. Un grupo grande entrará en el lugar santo, pero el grupo más reducido, que es la novia, entrará en el lugar santísimo. Amén. Lo último. Bueno, acá también una reflexión, dice el pasaje, y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si Adonai había dado éxito o no a su viaje. Entonces, en esta situación vemos cómo había pedido una señal que le diera agua a él y agua a sus camellos. Y eso hablaba de una mujer muy servicial, una mujer muy atenta, ¿ya? Porque sacar agua para los 10 camellos no era una cosa así como tienes agüita, o sea, dice que un camello puede almacenar unos 200 litros de agua.
Los recipientes que usaban en esa época contenían unos 10 litros. Igual 10 litros son, cada litro es más o menos como 1 kilo de peso, ¿ya? Sacar agua como 10 kilos, ¿ah? Un balde ahí. Que las vasijas tampoco no eran así como No, pues eran pesadas. Dice, en el caso de que los 10 camellos estaban vacíos de agua, necesitarían unos 2000 litros de agua. Esto significa que Rebeca podría haber sacado 200 veces agua del pozo. Incluso si los camellos estaban en la mitad o a 3/4 de su capacidad, lo que hizo Rebeca consistía en un esfuerzo enorme. El siervo le observó asombrado, en hebreo sha'ah, por su excelente trabajo. Entonces vemos características. ¿Eh? La novia debe ser servicial. Por eso Yeshua decía, si alguien te pide que lo lleves una milla, llévalo. Si te pide la cama, dale también el vestido. Porque hay una característica que debemos buscar, es dar un poquito más. ¿No? De tener esa actitud de servicio. ¿Ven? Esta actitud de amor incondicional a un extranjero le capacitó para ser la esposa de Isaac. Abraham y Sara se destacaban por su generosidad. También cuentan otros aspectos que, ¿sabe lo que hacía Abraham? Abraham prestaba su tienda, o sea, él tenía él habitaba en tiendas y eran hartas tiendas, o sea, su gente, sus siervos y todo. ¿Ah? Decía que él tenía siempre tienda para recibir a los forasteros, para recibir a los viajeros. Y que cada vez que llegaban ahí, él los hospedaba, los recibía, les daba alimentos, si les faltaba vestido, les daba vestido, los equipaba y lo hacía continuar su vida. Entonces, cuentan de que era un hombre hospedador, un hombre muy generoso, dadivoso, y así servía a Dios. Y a los que los recibía, los servía súper bien y les hablaba de Adonai, les hablaba del Señor. Así predicaba él, así servía a Dios. Interesante eso. Entonces también al ver a Rebeca en esas mismas características de generosidad, de disposición a servir, era precisamente la confirmación de que tenía que ser la esposa de Isaac. ¿Ah? Bonita enseñanza igual ahí. Aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. La palabra hebrea traducida como medio ciclo es beca, que viene de bacá, que significa rajar, romper, cortar, invadir, incubar. La palabra aparece solo 2 veces en toda la escritura. En el otro texto que aparece esta palabra beca o becá es en Éxodo, que dice, y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, un beca por cabeza, o sea, medio ciclo. O sea, un beca es medio ciclo, ¿ya? Según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603.550, ¿ya? En otras palabras, un beca es medio ciclo, pero la moneda es de un ciclo. Entonces, ¿cómo se hace para pagar medio ciclo? La partimos por la mitad de la moneda. Sería que ir de 2. O sea, para pagar tenía que ir junto al otro. Ahí pagaban entre los 2 medio ciclo cada uno. Entonces, cuando le entregan a Rebeca un anillo de medio ciclo, hay un significado, ¿ya? En la Torá. Si comparamos los 2 contextos, dice, donde aparece este término, podemos destacar lo siguiente. Primero, que el siervo dio a la futura novia un anillo de oro para la nariz, ¿cierto? Que se colocaba, que pesaba una beca medio ciclo. Cuando los hijos de Israel iban a ser contados por primera vez, o sea, en un censo, cada uno de los varones de 20 años arriba tenía que entregar un beca de plata. Una beca corresponde a medio ciclo. Una mitad fue entregada a Rebeca y la otra mitad fue entregada al Eterno. O sea, esa media beca estaba unida a otra media beca, ¿cierto? Con el Señor. Una mitad, dice, la beca que fue entregada a la novia era de oro y la beca que la novia, o los hijos de Rebeca, dio al novio, el Eterno, fue de plata. El oro fue puesto en el cuerpo de la novia y la plata fue puesta en el tabernáculo.
principalmente como fundamento del santuario, y también para ganchos y demás para las columnas del atrio, ¿ya? Ahí tiene importante el uso del oro, de la plata, del bronce, ¿cierto? En el templo, ¿ya? Habían cosas que se hacían con oro, otras que se hacían con plata, y otras con bronce. En las escrituras la esposa está relacionada con una casa. Casa y esposa pueden ser palabras sinónimas. En el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, vemos que la novia es idéntica al final con la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando dice de la Nueva Jerusalén? Dice, era ataviada como una esposa, como una novia para su marido, ¿ya? Entonces, ¿qué es la casa donde van a entrar a vivir con la novia del Mesías? ¿Dónde va a entrar a vivir después la esposa con el esposo? A la Nueva Jerusalén, a la ciudad celestial. Esa es la que Él está preparando en los cielos. Dice, voy a preparar morada. ¿En dónde está esa morada? En los cielos. ¿En dónde? En la ciudad celestial. Pero después la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, va a descender. Y allí van a entrar por las puertas. ¿Ah? Entonces, literalmente hay una casa celestial que Él está preparando y que va a descender a la tierra, donde viviremos, y allí estará la presencia de Dios mismo y la del Cordero. El Mesías representa al Eterno como novio. Amén. Recuérdense que el novio se une a su esposa, la palabra dice que ahora son uno. Y a través de esa unidad, en la cual solamente el Mesías puede entrar a la presencia de Dios, al estar unido a su esposa, es que la esposa puede entrar a la presencia del Padre. Por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando habla que es por mí, el Mesías está diciendo, tienen que entrar en mi cuerpo. Por eso Yeshua habla del pan, este es mi cuerpo por el cual vosotros han partido. Yo estoy partiendo mi cuerpo, lo estoy entregando, para que después ustedes sean uno en mí. Porque me vendré a buscar a mí mismo. Yo soy la cabeza y ustedes el cuerpo. Voy a tomarme a mí mismo, voy a tomar mi cuerpo. Al estar unidos, el esposo y la esposa son uno. Y ahí recién podemos entrar a la presencia del Padre. Si no estamos contenidos en el Mesías, si no estamos en Cristo, no podemos entrar a la presencia del Padre. No podemos entrar a esa Nueva Jerusalén, que es la ciudad que Él está preparando y la morada para nosotros. Es complejo, ¿ya? Ahora dice en el texto hebreo de Éxodo, está escrito Beká le Gulgolet. Esto significa una beca por cabeza, por cráneo. Y Gulgolet es la palabra que deriva en Gólgota. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En el Gólgota, en el Gulgolet, que era un monte que tenía como un rostro de cráneo, que tenía como unas cavidades y formaba como un cráneo, por eso se llamaban Gólgota. ¿Ah? Entonces este medio shekel, medio ciclo, que es Beká le Gulgolet, también está unido en hebreo. O sea, una beca por cráneo. ¿Quién entregó la otra beca? Yeshua. ¿En dónde? En el Gulgolet, en el Gólgota. Dice Juan 19:17, tomaron pues a Yeshua y él salió cargando su madero al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota o Gulgolet. ¿Ah? Interesante. Y lo último, así que la frase beca le Gulgolet podría ser traducida como una beca para Gólgota o una beca por Gólgota, por cráneo o por calavera o por cabeza, ¿ah? A uno quebrado a Gólgota. Amén. ¿Cuál fue la idea de pedir una beca por cada hijo de Israel? Fue el precio de rescate para que no viniera plaga sobre los hijos de Israel en el momento de ser contados. Ese precio está relacionado con Gólgota, el lugar del sacrificio de nuestro Mesías, de Cristo, Mesías ben Yosef, el hijo de José. Entonces podemos también ver una relación entre el anillo que fue entregado a la novia y el precio de rescate que fue pagado por Yeshua cuando murió, por rescate, el rescate por muchos. Yeshua pagó con su vida para adquirir una novia. Esa novia es liberada de la plaga por ese precio de rescate. Ese precio de rescate es el fundamento y el adorno de la casa donde van a vivir juntos en el futuro. En la tierra, los hijos de Israel solo entregan la mitad de un ciclo, una beca,
La otra mitad dicen que está en el cielo, pagada por el Mesías. Sin el Mesías, un israelita solo es contado como media persona, pero unido en el Mesías es contado como uno. ¿Sí? Porque el ciclo no se puede romper. Ni medio shekel está unido al Mesías. Se pagan juntos. Por eso pagó en el Gólgota y rescate. ¿Ya? Entonces ahí vemos en esa figura cómo Rebeca recibe un anillo del medio ciclo de oro. ¿Ven? De medio ciclo, de una beca. Y la otra figura que le entregan a Rebeca, son 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Y esos 2 brazaletes también nos hablan de las 2 tablas de la Torá con los 10 mandamientos. O sea, hay símbolos. Por eso su esposa, fíjense, la novia tiene que cumplir 2 requisitos, siempre lo he dicho. Está en la escritura, dice que guarden la fe y el testimonio de Yeshua. ¿Ah? Y guarden los mandamientos de Dios. Ahí vemos en los 2 regalos que recibe Rebeca, el anillo del medio ciclo de plata, que es una media beca, que debe estar unida a la otra beca, que es la del Mesías. O sea, aquel que guarda el testimonio y la fe en el Mesías está unido a él. ¿Ah? Por el precio de rescate que él pagó allí en la cruz. Y por otro lado dice que debe guardar los mandamientos de Dios, que estaba reflejado en el otro regalo, que eran los 2 brazaletes o las 2 tablas que pesaban entre las 2 10 ciclos, y que alude a los 10 mandamientos. Entonces están las 2 características de la novia. Está unida al Mesías, guarda su fe, su testimonio, y guarda los mandamientos de Dios. Amén. O sea, ahí bueno, hay harto símbolo que podemos nosotros relacionar en la escritura. ¿Ah? Eso es súper importante. Y vamos a dar la bendición final de la Torá. Vamos a ver los comentarios también de ahí. Dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet veyaheh olam natah betujenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. ¿Amén? Shabbat Shalom. Hay una casita. ¿Ah? Amén, pues. Así que escuchar, prestar atención e inclinar el oído. ¿Ah? Recuerden que había un discípulo que inclinaba su oído y ponía la cabeza en el pecho del Mesías. ¿Ah? Entonces también vemos que nosotros tenemos que Shema primero, escucha, Shema, pero después comenzamos a poner en práctica, ¿ah? A prestar atención, wow, ¿cierto? Y luego inclinar nuestro oído. Entonces ahí también hay 3 niveles de acercarnos. ¿En qué nivel estaremos? ¿Ah? ¿Cómo estamos con nuestra obediencia? A veces queremos avanzar de nivel, pero estamos pasando cosas más pequeñas que no las estamos haciendo. Y ahí el Eliezer, el Espíritu Santo, Dios en mi ayuda, me recuerda y me dice, mira, este mandamiento lo estás pasando por alto, es sencillo, pero no lo estás haciendo. Y ahí volver humildemente a eso nos va a asegurar que luego vayamos creciendo sobre un fundamento sólido. Por eso esto el Señor lo habla como la parábola del que construye una casa. La casa la podemos construir de distintos materiales. Pueden ser grandes, pequeñas, bonitas, no tan bonitas, pero lo que marca la diferencia es el fundamento. Quizás mi casa no es tan bonita como la otra, pero el fundamento es roca. Cuando venga la lluvia, por muy linda que sea la casa, si no está sobre la roca, se va a desmoronar.
Pero si mi casa a lo mejor no es tan, pero está sobre la roca, va a permanecer. ¿Amén? Entonces, ¿qué es importante acá? Es que nosotros vayamos construyendo siempre sobre fundamento. ¿Ya? Yeshua, la Torá, es nuestro fundamento. Yeshua y los mandamientos es nuestro fundamento. Amén. Bien, comentarios, aportes, preguntas. Quiero dar la oportunidad a los hermanos que están conectados, que todavía están ahí en la conexión. ¿Alguien? Comentar, aportar, preguntas, reclamos. Reclamo que se cortó la conexión. Amén. ¿Acá alguien, hermanos? ¿No? Sí. No, me ¿Ah? Harto que repasar. Sí. Harto que Como seguir. decía la Rosita en los comentarios, sí. Por eso, comentario? ¿sí? Sol. ¿Cómo están? Los abrazo, los saludo, con mucho afecto. Shalom, hermano. Estaba viendo en el fondo lo que había dejado Abraham, lo que le dejó a sus hijos, ¿cierto? Y bueno, lo que le dejó a Isaac. La importancia de que en eso como que yo meditaba y pensaba y decía cómo él honró y fue obediente a nuestro Elohim, ¿cierto? Y también cómo él con sabiduría ayudó a sus hijos a guiarlos por la fe. La importancia de sembrar en nuestra descendencia, ¿cierto? De guiarlos para que, así como Abraham se preocupó de ir a buscar a la tierra de sus parientes, a la esposa, ¿cierto? De Isaac, como nuestro Padre también se preocupa de nosotros en guiarnos hacia lo eterno, hacia usar su sabiduría, hacia buscar la paz en nuestra vida, a pesar de la tormenta, de las dificultades, de lo que vivimos, del pecado, que no es fácil, que es día a día dejar la cruz y seguirlo para poder honrar sus mandamientos. Si realmente estamos dejando de lado lo que Él nos pide dejar, como le decía a sus discípulos, deja tus cosas y sígueme. Y algunos le decían, pero tengo que despedirme de mis parientes, o tengo que enterrar a mi padre. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué siembra estamos haciendo para cosechar después lo que tú decías? Los galardones que vamos a tener, no porque los vayamos a tener, sino que porque realmente los queramos hacer de corazón. En eso meditaba, en lo que Abraham le dejó a sus hijos, qué es lo que nosotros dejamos a nuestra descendencia, qué es lo que el Padre nos dejó y cómo lo tomamos para nuestra vida. Es muy linda esta porción porque de verdad que se desprenden muchas enseñanzas profundas, ¿cierto? De cómo nosotros podemos ser la esposa idónea para nuestro Padre, para nuestro amado, la novia idónea, como fue Rebeca, que era generosa, que se despojó, que sin saber obedeció. ¿Estaremos dispuestos a eso nosotros también? Eso era una breve así reflexión. Muchas gracias. El Padre les bendiga. Sí, siempre van a haber, recuerden, en el hebreo hay 4 niveles de entendimiento, ¿cierto? Yo les mandé un PDF, ahí salen también el método Pardes, que se llama, que es el nivel Peshat, o liberal, el nivel Remes, el nivel Drash y el nivel Sot. Nosotros muchas veces hablamos acá del nivel Sot, que es el nivel como de entendimiento en el Mesías, ¿cierto? Así como Eliezer, el Espíritu Santo, Abraham, el Padre, Isaac, el Mesías, el Hijo, ¿cierto? Pero acá, como decía Sora, hay muchas enseñanzas prácticas también. Por ejemplo, vemos cómo nosotros deberíamos criar y formar a nuestras hijas, a nuestros hijos, cómo deberíamos buscar esposa para nuestros hijos. Son cosas prácticas. Si vemos que la chiquilla llegó y no ayuda en nada, next, ¿ah? Pero si la niña no, se paró, ayudó, guardó, ¿ves?
características. Pedimos también ciertas características. Si cumple esto, Señor, es la mujer indicada. Sí, a ver si tú puedes. Ya, muy bien. No, era un abracito antes. Sí. Nos vemos. Así que, bueno, yo creo que por eso digo, podemos sacar enseñanza a distintos niveles. ¿Ya? Así que el material que le envié, muy bueno lo encontré, revísenlo, ahí van a encontrar también esos niveles y cómo nosotros podemos también ir, nosotros también a medida que vamos leyendo la palabra, extrayendo los 4 niveles, entendiendo después ya con una mentalidad hebrea. Pablo era experto en esto. El apóstol Pablo entregaba una parashá y al tiro. Él sacaba al tiro los 4 niveles y enseñaba y hacía. Nosotros ahora, a medida que vamos aprendiendo eso, de a poquito vamos pudiendo entender revelación de lo que está hablando el pasaje, en esos 4 niveles. ¿Ya? Bien. Bien, hermanos. Hasta ahí quedamos por hoy. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Muy bien, hermanos. Vamos a... Pastor, hola, ¿Sí? buenas. ¿Rocío? Sí, les saluda por acá Rocío, ¿cómo están? Muy bien ¿Se por escucha, aquí. verdad, Pastor? Sí, Sí, escuchamos. Pastor, mire, yo tengo una consulta, quería preguntar, hacer la siguiente pregunta. Cuando nosotros estábamos estudiando ahora de la Nueva Jerusalén, mi pregunta va orientada, Pastor, si nosotros acá en la tierra, digamos, la familia sanguínea, que en el fondo se convirtieron a Yahweh, nosotros nos vamos a reconocer todos arriba, vamos a ser familia, vamos a tener hijos o vamos a ser hermanos. ¿Cómo va a ser? ¿Usted tiene mayor conocimiento de eso? Sí, a ver, lo que tenemos nosotros en la escritura nos revela un poco cómo van a funcionar las cosas también después. Por lo tanto, el concepto de familia, de hijos, es algo que debería mantenerse, ¿ya? Tampoco es como que nosotros vamos a perder la memoria, van a borrar los recuerdos, no. Recuerden que, de hecho, al entrar al milenio hay una continuidad. Incluso la Escritura habla de que gentes de las naciones van a sobrevivir, por así decir, al Apocalipsis, ¿ya? Y van a pasar al milenio. O sea, van a ser testigos de todo lo que sucede en la tierra y van a pasar a la etapa del milenio. Entonces, no van a perder sus recuerdos, ¿ya? Por eso la semana pasada también hablábamos comentamos un poquitito de la mujer de Lot que miró hacia atrás. O sea, el Señor nos está dando este tiempo de oportunidad a nosotros, para nosotros y nuestra familia, de recibir al Señor. Una vez que se acaba el tiempo y viene el juicio, ya no hay oportunidad. Y aquellos que salimos, no miremos para atrás, porque hasta nosotros podríamos arriesgarnos a perder nuestra salvación. Entonces, vemos un poco de que va a haber una continuidad después en el milenio, que significa que podrán casarse, podrán tener hijos, porque finalmente el deseo de Dios es que se multipliquen. ¿Ah? Algunos dicen, no, ya no se van a casar, ya no van a tener hijos, vamos a ser todos hermanos, pero la verdad la Escritura no nos habla mucho de eso, sino que nos da a entender de que todo esto va a continuar en un proceso obviamente de mayor perfección. ¿Ah? Pero podrán nacer personas, dice, incluso en el milenio habla de que el más joven morirá de 1000 años. De 100 años, más joven morirá de 100 años. Entonces van a haber muchas cosas que van a ser restauradas como al principio. Recuerden que vamos en un proceso ahora de volver al original. Recuerden que en el huerto se vivía una realidad, fuera del huerto se vivía otra. Después de Noé se vive otra. Hoy día estamos viviendo una realidad muy alejada a la original. Entonces el proceso de volver al milenio y llegar a esa nueva Jerusalén es un proceso de restauración que nos va a hacer volver al original. Por eso habla de vida eterna. ¿Ah? Y
Entonces yo creo que nosotros tenemos que mantener un poco todo lo que la Torá nos enseña, que eso se va a continuar en la vida venidera, ¿verdad? Pero obviamente con perfección. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá tristeza, etc. O sea, todo va a ser restaurado original, y yo creo a un nivel que nosotros ya no alcanzamos a comprender ni a entender de cómo van a ser las cosas. ¿Amén? Pero eso, Amén. un aporte ahí quizás a la respuesta. Gracias, pastor. Sí, me quedó muy claro. Maravilloso. Ya, muy bien. Amén. Bien, ahí estamos, habíamos visto a Paxi, ¿sí? A Paxi ahí que tuvo a su bebé, a Abigail, ¿cierto? La saludamos, esperemos que estén muy bien, recuperándose, ¿ya? Que Dios bendiga a su bebita y a su familia, Andrés. Muchas gracias, hermano. La presentación social. Bien. Por la boca. Sí. Ahí está Belén también. Bendiciones, Belén. Mira, Mira que está. mira, ahí está la Trini. Ahí está el Vincenzo también. Bendiciones a los niños, a todos ahí. Ya vamos a hacer una junta de nuevo. ¿Ah? Con todos los chicos ahí también. Mateo, Lucas, miren. Todos ahí súper. Hay hartos niños, vamos a tener que hacer una gran junta ahí. Eso es. Ahora sí. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, Belén, ¿cómo estás? Bien. Hola. Bien. Amén. Hola. Sí. Hola. Ani, quiero un minuto. ¿No te voy con la verdad? Eso, muy bien. Bien, entonces ahí saludamos a todos los hermanos que están aquí conectados. Estaban esperando a la bebé, pero está muy chiquitita. Sí, lo que pasa es que antes tenía una música, pero no sabía de dónde venía. Se la muestro al tiro. Deme un segundito. Ya, eso. ¿Quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Trini. Hola, Trini. Hola, Vincenzo. Ahí está. Ahí La está Rocío. Ahí está la Abby. Ahí está el bebé. Ahí está. La bendiga. Qué grande, bebé. La bombita, bebé. Ahí está la bebé. Hermosa. A destacar para todos. Ahí sí. Se tapa la cara. Chiquitita. La bendiga. La guarda. Quieren que la vean. Abigail se llama. ¿Y el segundo nombre cuál es? Sarai. Abigail Sarai. Wow. Bonito nombre. Hermosa Abigail Sarai. Amén. Felices ahí. Felicidades. Me imagino cómo debe estar Andrés. ¿Ah? Feliz Andrés. Sí, está chocho. Ahí por lo menos duerme toda la noche, así que no lo molesta. Oh, qué milagro. Le doy la última leche a las 12 y despierta a 6:30. Hoy día despertó a las 8 de la mañana.
Oye, ya, o sea, buena leche, ¿eh? Buena leche. Así que tengo ahí a la Abby bien adiestrada desde chiquitita, que no los molesta al papá. Y aquí recuperándome de a poquito, pero todo bien, gracias a Dios. Salió todo bien. Muchas felicidades. Costó, pero salió. Qué bueno. Bien. Vamos a irnos. Vamos a orar. Oramos, hermanos. Amén. Amén. Ahí vamos a orar. Amén. Padre eterno, amado Adonai, te damos muchas gracias. Gracias por este lindo tiempo que nos das en este Shabbat, Padre, de recibir tu Torá, de recibir tu palabra. Gracias porque es agua viva para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos perfecciones cada día. Padre, nos hagas crecer en humildad, en un corazón dispuesto, aprendiendo. Padre, así que debemos escuchar tu palabra, prestar oído, inclinar nuestro oído hacia ti. Padre, queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando. Padre, perdona nuestras faltas, perdona a veces nuestra lentitud. Padre, pero queremos hacer bien las cosas porque queremos servirte a ti, como a ti te agrada, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por toda la enseñanza y gracias por todo lo que tu Espíritu Santo, nuestro ayudador, el que tú has enviado también para hablarnos, para recordarnos todas las cosas, pueda seguir haciendo un proceso esta semana. Padre, gracias por lo que hemos recibido hoy. Padre, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Padre, y tú sigas produciendo la obra, el fruto en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado para ser tu pueblo, para ser esa novia hermosa, esa virgen que se ha guardado, Padre, que se santifica, Padre, que tiene vestidos blancos, Padre, que camina en rectitud, en justicia, Padre, que así podamos también cada uno de nosotros tener esas características, así como Rebeca, que podamos estar sujetos, Padre, a ti, a tu palabra, en obediencia. Muchas gracias, te damos por todos nuestros hermanos. Padre, oramos en especial por aquellos que están delicados de salud, Padre, por aquellos que están en proceso de recuperación, Padre, en proceso de tratamientos médicos. Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua, Padre, un milagro, Padre, esa mano poderosa de sanidad, Padre, para cada uno de ellos, nuestros hermanos y hermanas. Padre, te pedimos acompañes, Padre, fortalezcas, bendigas y guíes todo proceso de sanidad en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, oramos por los que están en necesidad también, para que tu bendición y provisión estén con ellos. Padre, y así tú estés guardando a todo tu pueblo. Sabemos que tú eres quien nos provee, quien nos sustenta, Padre. Gracias te damos, porque principalmente vivimos por tu palabra. Sabemos que esa palabra y esa obediencia en nosotros va a traer toda bendición sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias. Gracias por Abigail, Padre, una nueva integrante, Padre, de esta hermosa familia, de todo tu pueblo, Israel. Gracias por los niños también. Te pedimos, Padre, que tu poderosa les guarde, esté formando en ellos hombres, mujeres, santos, apartados para ti, que se guarden en medio de este tiempo y que puedan ser esa generación, Padre, de salvación, esa generación apartada para ti. Padre, te alabamos, a ti la gloria, la honra y toda la paz. Nombre precioso. Amén. Amén. Shabbat Shalom, muchas bendiciones para todos, hermanos. Shabbat Shalom. Chao, chao, que pasen bien. Shabbat Shalom. Feliz nueva semana, Raulito, Jimena.